Prisión preventiva para menores de edad en México. La Suprema Corte ha aprobado que los jóvenes acusados de cometer delitos graves puedan ser penalizados con prisión preventiva de hasta 5 meses. Los jueces aseguran que lo establecido para adolescentes no vulnera sus derechos humanos. Señalan que en ese periodo de tiempo se van a revisar los casos y se dictaría la sentencia dependiendo del crimen. Claro, y esta medida encierra a jóvenes mayores de 14, menores de 18. Se aplicaría a quienes cometieran delitos de narcotráfico, violación, terrorismo u homicidio. Hay quienes están a favor, otros en cambio que dicen que la medida no es bien vista. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de México avaló que los menores desde los 14 años de edad acusados de delitos graves recibirán prisión preventiva por hasta 5 meses, mientras el tribunal determina si son culpables o no del delito que se les acusa. La norma aplicaría para delitos de tráfico de droga, delincuencia organizada, robo con violencia, trata de personas, violación, lesiones graves, terrorismo, extorsión agravada y homicidio calificado. La medida ha causado polémica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la Constitución prohibía este tipo de acciones. Sin embargo, el ministro de la institución, Jorge Pardo, aprobó la acción al insistir que busca preservar la integridad de los adolescentes que son involucrados en delitos reclutados por bandas criminales. Con frecuencia, la delincuencia organizada utiliza a menores de edad en algunas de las conductas ilícitas que lleva a cabo, y en esta medida entiendo yo también que en su caso y cuando se justifique como medida excepcional, como última ratio, la medida de internamiento provisional también tiende a la protección de la integridad incluso física de ese adolescente. Detractores de la propuesta consideran que es ilegítima y que solamente se contempla privativa de libertad para los adultos. Otros ministros que prefirieron mantener una postura más neutral estuvieron de acuerdo con la decisión, pero mantienen que los jueces deberán evaluar cada caso, así como la gravedad de la ofensa, el estado de las víctimas y la posibilidad de que el acusado sea reiterativo en su conducta. El ente estudiará también la posibilidad de dictar orden de arresto domiciliario en caso que corresponda. Nos acompaña a esta hora Rubén Pérez Sánchez, él es coordinador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Señor Pérez, un buen día, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, con el gusto de saludarlas, a sus órdenes. Esta medida sin duda ha despertado mucha polémica. Por un lado hay quienes la defienden, por otro lado hay quienes dicen que vulnera los derechos de estos menores de edad. Sin embargo, las cifras son realmente alarmantes. Estamos hablando de que en México alrededor de 17,000 menores de edad cometen delitos cada año. Si esta no es la solución, porque sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha criticado esta medida, entonces, ¿cuál es? Bueno, me parece que es importante en primer lugar señalar que esta medida que establece la posibilidad de que un menor de 18 años, mayor de 14, que esté sujeto a un proceso, cuente con una restricción a su libertad, no es una medida en contra de la cual esté la Comisión Nacional. Y hay que recordar además que es una medida que tiene ya un tiempo aplicándose en México, no es algo nuevo. Y además esta posibilidad es conforme tanto con los convenios internacionales de los que México forma parte, como de la propia Constitución. Lo que ocurrió en esta ley, y es el punto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó ante la Suprema Corte, es que la Ley de Justicia para Adolescentes, nueva en nuestro país, que sustituyó a una ley anterior, establece 2 tipos de figuras. Por un lado, la prisión preventiva y por otro lado, una medida restrictiva de la libertad, pero las maneja indistintamente. Lo que la Comisión Nacional le señaló ante la Suprema Corte es que el manejo indistinto de 2 figuras jurídicas podía llevar a un esquema de inseguridad jurídica para los adolescentes. No que la medida no debía de llevarse a cabo, sino que había que clarificar la naturaleza jurídica de esta medida. Ahora, señor Pérez, usted está hablando de esta ley de justicia para adolescentes y lo que preocupa a muchas personas, se ha manifestado esta preocupación en varias entrevistas, es el término de prisión preventiva o lo que se dice como medida restrictiva de la libertad.
¿A dónde deben ser trasladados estos jóvenes, dependiendo del delito, mayores de 14, menores de 18, para que cumplan estos 5 meses o lo que determine, en este caso, pues un juez? Bueno, mire, precisamente ahí sí fue donde la Comisión Nacional estableció ante la Suprema Corte la necesidad de fijar los parámetros convenientes. El término de prisión preventiva es propio de la justicia de los adultos. Según nuestra Constitución, para el caso de los adolescentes debe haber tribunales especializados con instituciones e instalaciones especializadas. Lo que nosotros establecimos ante la Suprema Corte es que no fuera a haber una confusión, ya que los menores de 18 años los fueran a trasladar a lugares propios de los adultos, por el término de prisión preventiva. Lo que le pedimos a la Corte es que se establecieran los alcances de estas disposiciones. Precisamente en las discusiones, una de las partes que acabamos de ver, lo que la Corte hizo fue establecer una interpretación acerca de qué debíamos de entender por prisión preventiva tratándose de los menores de 18 años. Y lo que señaló es que prisión preventiva teníamos que entenderlo como un sinónimo de medida restrictiva propia de la justicia para adolescentes. Que esta prisión preventiva tenía que llevarse a cabo separada de los adultos y tenía que llevarse a cabo en lugares especializados. Y además, que el tiempo que el adolescente estuviera sujeto a esta medida de restricción de su libertad pudiera después ser tomado en cuenta al momento de computar la sentencia que se le fuera a imponer. Entonces, sí se establecieron las diferencias, sí se señaló una forma distinta de aplicar esta medida de prisión preventiva respecto de lo que debe ser la prisión preventiva para los adultos. Pues Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Ciudad de México. Muchas gracias, igualmente, a sus órdenes.